Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo por el canal CSO, Centro Cristiano de Oración. Les damos la bienvenida en este nuevo domingo, una vez más, al curso sobre el Apocalipsis, y en esta oportunidad es la batalla del Armagedón. Le damos la bienvenida a la pastora Estela Maris de Bauzá y a Alejandro Bauzá, que nos va a dirigir en esta tarde en una oración antes de comenzar. Así que bueno, bienvenidos a todos. Muy bien, damos las gracias a Dios porque una vez más podemos estar reunidos para aprender más de la palabra del Señor y más en estos tiempos finales, ¿no? Damos gracias a Dios por la vida de la pastora Estela y por todo el conocimiento que podemos recibir del Señor a través de ella. Vamos a orar para que este tiempo de enseñanza sea de bendición para muchas personas, para los que están conectados y para los que lo van a ver luego en el canal Centro Cristiano Oración, y decirte como siempre que estamos aquí para orar por tu milagro. Queremos verte sano, queremos verte regocijado en el Señor y que todas las promesas del Señor se cumplan en tu vida en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias porque podemos estar nuevamente delante de tu presencia para aprender más, para recibir más de tu palabra, ese alimento que necesitamos día a día para, Señor, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu. Te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la vida de la pastora Estela, que tú hables a través de su boca, Señor, que podamos ser ministrados una vez más. Señor, que tu presencia caiga sobre la vida de la pastora, que podamos recibir el alimento eterno, el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Queremos, Señor, estar más cerca de ti. Sabemos que los tiempos se acortan para tu venida. Queremos estar firmes, queremos estar preparados y con el conocimiento, Señor, de tu palabra para enfrentar lo que viene, para saber que estamos, Señor, en tu camino y estamos listos para irnos contigo. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa que tú nos das para compartir esta enseñanza con todos aquellos que estén conectados y mirando. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿comenzamos? Muy bien, comenzamos. Bueno, entonces quiero dar gracias al Señor una vez más por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir la palabra. Como decía Alejandro en su oración, es con el propósito de aumentar nuestra fe, aunque parezca un tema que no tendría que ver con nuestra fe. Sin embargo, lo que hacemos, lo hacemos porque estos temas están basados en la fe de que un porcentaje muy grande de la palabra se ha cumplido, y esto que vamos a hablar, que es del futuro, también se va a cumplir. Entonces, que esto pueda ser de bendición. Y venimos hablando ya varios domingos sobre un tema central que se refiere a las visiones proféticas de Daniel, y en cada tema hemos tenido un subtema, y en este día es la batalla del Armagedón. Ahora, para poder entender lo que es la batalla del Armagedón, vamos a desarrollar, o sea que quiero decir que la batalla del Armagedón sucederá en el futuro. Nosotros hemos estado ya viendo estudios acerca de lo que ya se ha cumplido, como un ejemplo, Daniel capítulo 2. Y ahora esto sucederá en el futuro. Entonces, específicamente será
¿Para qué será este evento? Será para terminar con todos los poderes, con todos los gobernantes y con todas las naciones humanas que han existido. Y cuando digo que han existido, me estoy refiriendo a lo que ya estudiamos en cuanto a la imagen del sueño de Nabucodonosor, donde ya todos esos imperios que Dios reveló que iban a suceder en la historia humana de las naciones. Entonces, por eso digo que naciones que han existido y los que van a existir, o sea que también nosotros estamos en un presente de esa historia, ¿no es cierto? Pero nos referimos a las naciones que van a existir en este tiempo del fin, que ya nosotros conocemos las naciones, los países y todo lo que va a estar involucrado en el tiempo del fin. Y en cuanto también al tiempo, será el Armagedón, será como culminación, digamos, de los 7 años de la gran tribulación. Ahora, esa caída final de todos los gobiernos humanos, nosotros lo vimos en Daniel capítulo 2, y ¿dónde estaba representado ese final? Bueno, en esa imagen estaba representada por la piedra que cae sobre los pies de la estatua. Yo creo que los que han escuchado, han estudiado o ya tienen conocimiento previo, se acordarán que cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, a la piedra la interpretó, ¿verdad?, que caía sobre los pies, y esa piedra es Cristo. Y entonces eso es lo que nos va a llevar a la batalla del Armagedón. Ahora, antes también quiero decir y citar algunos textos, porque de dónde nosotros sacamos de que esa piedra que vino sobre la imagen y la imagen fue totalmente derribada, de dónde nosotros sacamos que esa piedra es el Señor Jesús. Bueno, leemos en Primera de Corintios, y hoy tengo muchos textos porque nosotros basamos todo en la palabra del Señor, ¿verdad? En Primera de Corintios 10:4, el apóstol Pablo habla de que los israelitas bebieron en el desierto agua sacada de una roca espiritual. Entonces dice el apóstol Pablo, y la roca era Cristo. También el apóstol Pedro declara cuando dice en Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva. Y en Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, yo estoy dando solamente 3 textos que avalan y que comprueban que esa piedra que cae sobre la imagen es la venida del Señor Jesús a la tierra. Ahora, una vez que la piedra hubo caído sobre los pies de la imagen y hubo pulverizado la imagen, o sea, totalmente, esta se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Y aquí encontramos que al explicar Daniel esa transformación de la piedra en una montaña, él dijo lo siguiente, porque realmente era llamativo, ¿no es cierto?, que esa piedra caiga y que esa misma piedra se transforme en una montaña. Entonces dijo, y en los días de estos reyes, o sea, ¿cuáles reyes? Los 10 que nosotros vemos y hemos visto, los 10 dedos de los pies de la imagen. Entonces repito otra vez, y en los Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, los 10, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y
pero Él permanecerá para siempre. Entonces aquí vemos que cuando la profecía dice que el cuarto reino no será dejado a otro pueblo, ¿qué quiere decir con esto? Que no habrá un quinto reino humano, que el cuarto será seguido por un gobierno completamente distinto. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo, Dios mismo, va a hacer surgir este nuevo gobierno, este nuevo reino. Y nosotros ya vimos que Dios reveló a Nabucodonosor a través de la imagen, Dios ya había revelado que 4 reinos mundiales iban a suceder, pero que después iba a terminar todo y que el quinto ya no iba a ser un reino humano. Entonces, la montaña que llena toda la tierra, por lo tanto, no es ni más ni menos que un reino de Dios, el reino de Dios, que va a venir para terminar con todos los gobiernos y que va a ser y los va a reemplazar. Ahora, volviendo a la piedra, esta piedra venida es la que produce la batalla del Armagedón. Así que ahora, dicho esto más o menos para ir entendiendo, aquí vamos a hablar del lugar. Si podemos ver el mapa de Israel, aquí vamos a ubicarnos, porque es muy importante lo que voy a decir. Tal vez para algunos no tenga importancia, bueno, ¿para qué queremos saber estos lugares? ¿Para qué queremos conocer esto? Pero ¿saben qué? Los lugares es muy importante que nosotros mencionemos, porque después yo voy a hablar del objetivo, ¿no es cierto? Del objetivo, ¿por qué nosotros estamos mostrando este mapa y por qué es importante los lugares? Así que vamos a visualizarlo bien, vamos a imaginarnos. Entonces, Armagedón es un lugar en Israel, pero específicamente es en Palestina. Y ahí entonces será el lugar donde Dios va a reunir a los gobernantes de todas las naciones. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 14, 1 y 16 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, como dije, vamos a mencionar varios lugares y a decir por qué es importante que mencionemos estos lugares. Ahí también menciona, en Segunda de Reyes, lo menciona como Megiddo. Entonces, ahí en Segunda de Reyes 23, se menciona este lugar relatando la muerte del rey Josías, pero también en Segunda de Crónica, relatando la muerte de este mismo rey, aclara y especifica que ese Megiddo es cerca de Jerusalén. Ahora, Megiddo está en Palestina. Nosotros vemos este mapa en el tiempo que nació Jesús, este mapa así tal cual nosotros lo estamos viendo ahora, era el país, era Palestina, se llamaba así el país, era en el tiempo que Jesús nació. Sabemos que fue teniendo Israel, Palestina fue teniendo transformaciones, y también que en la actualidad hay una zona tomada por Cisjordania, pero nos ayuda, este mapa nos ayuda a ver la longitud, el largo, para que podamos entender lo que vamos a seguir diciendo. Entonces, Megiddo está en Palestina o al oeste del río Jordán y al sur de Nazaret. El río Jordán es lo que ustedes ven al medio donde está yendo esa lucecita roja, está marcando, ese es el río
Jordán y está al sur de Nazaret, en una llanura que es muy extensa y un lugar muy estratégico. Por eso vamos entendiendo ahora. Por lo visto, porque allí se libraron muchas batallas en la historia de Israel. Y los que conocen las historias y todo lo que ha pasado en Israel, ahí donde nosotros estamos viendo ahora en Palestina, Débora y Baruch libraron batallas, Gedeón, allí también fue muerto el rey Saúl, el rey Ocosías, Jehús, Josías, siempre fue un lugar estratégico para acampar en todas las campañas que fueron llevadas a cabo en Palestina. Y eso fue, ese lugar estratégico siempre fue usado. Miren, desde los días de Nabucodonosor hasta Napoleón Bonaparte. Ahora, en los estudios que podamos hacer más profundos, vamos a encontrar otros nombres. Nosotros estamos dando una síntesis, estamos dando solamente un pantallazo para que lo podamos entender sin entrar en muchos detalles, para que sea más sencillo y más comprensibles. Entonces también vamos a encontrar otro nombre, que es la llanura de Estralón, y por ser una extensión también en Palestina y ser una extensión muy grande. Y hay mención también del valle de Josafat. Bueno, esto vamos a encontrar en la Biblia y es referente a que la última gran batalla llegará más allá de Armagedón o del Valle Megiddo. Por eso estamos explicando el lugar, por la importancia de la extensión tan grande que va a llevar esta batalla. Va a abarcar todos estos lugares que estamos mencionando, como Estralón, como Josafat, pero ¿qué pasa? Armagedón parece ser principalmente el lugar donde todas esas tropas que se van a reunir de todos los ejércitos, de todas las naciones, se van a extender. O sea, que de Armagedón por toda la tierra de Palestina. Ahí vemos qué largo que es, donde se está marcando, y quiero decirles que es estratégico porque ese lugar es todo valle, vendría a ser, a ver de mi pantalla, vendría a ser a la izquierda, ¿no es cierto?, de estos acontecimientos que estamos hablando. Entonces, hay otro lugar, pero vamos a leer ahora en Joel 3:2. Son todos textos de confirmación de lo que ha de suceder en el futuro. Y dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Tengamos en cuenta estas lecturas que estamos teniendo, porque la causa de todo esto, dice la palabra, es mi pueblo, el pueblo que Dios va a defender, y de Israel. Esto entonces está cerca de Jerusalén. Jerusalén está más abajo en el mapa donde nosotros estamos viendo. Jerusalén está un poquito más abajo y concuerda con la profecía también de Ezequiel, que los ejércitos de esta gran batalla cubrirán toda la tierra. Acá cuando dice que cubrirán toda la tierra, no se está refiriendo a toda la tierra de todas las naciones, se está refiriendo a toda la tierra, pero de Palestina, porque todos estos eventos que estamos hablando, o sea, este evento de la batalla del Armagedón va a ser en Palestina. Y dice Apocalipsis 14:20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Bueno, yo
intenté, no sé si lo hice bien, intenté hacer una conversión de estadios a kilómetros. Me salió 400, más o menos 470 kilómetros de lo que nosotros estamos viendo aquí, el mapa de Israel. Y eso sería todo el largo, por eso digo que es importante que estemos mostrando, que estemos viendo, para poder concientizarnos de cómo va a ser eso en el futuro. Ahora quiero compartir algo importante referente a que dice que, dice, fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, dice, hasta los frenos de los caballos. Entonces, por 1.600 estadios, o sea, la cantidad de kilómetros que tiene Israel. Y yo varias veces, en varios estudios, estuve comentando acerca de las conferencias que yo estuve participando con un judío mesiánico, José Jordán, y cómo él nos enseñó acerca de todas estas profecías, conociendo el lugar, porque él es judío, él vive enfrente del Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos está cerca de Jerusalén, toda la zona de lo que estamos hablando. Entonces, él nos explicaba que este texto se va a cumplir literalmente. ¿Por qué? Porque justamente estamos diciendo que es un valle. Entonces, van a venir a este lugar, la concentración en este lugar, Armagedón, y él nos explicaba, nos enseñaba que se van a reunir y van a venir los ejércitos de todas las naciones que van a ser convocadas por el anticristo. Entonces, en ese lugar, dice, por ser valle, no van a poder llegar con, ¿cómo es que se llama esto de los tanques de guerra y todo eso? Sino que en ese lugar solamente se llega a caballo. Entonces, dice, esto se cumple literalmente porque van a ser destruidos. El Señor va a destruir, después vamos a ver cuando Él viene, regresa a la tierra, pisa sobre el Monte de los Olivos, destruye a todos estos ejércitos, ahí nosotros lo vemos, ¿no es cierto? Entonces dice que, imagínense, la sangre, yo no recuerdo en este momento, pero él nos hacía todo el cálculo de la cantidad de sangre que tienen un caballo y la cantidad de sangre de los soldados, de los ejércitos que van a ir para batallar, y que Dios mismo en esta venida que nosotros estamos viendo, ahí vemos a Jesús montado en un caballo, la segunda venida, Él va a posar sobre el Monte de los Olivos. Los ejércitos que vinieron y se reunieron para atacar a Israel van a ser terminados en ese momento. Entonces, creemos en la palabra, creemos en las personas que conocen ese lugar, pueden hablar con conocimiento, porque él dijo, es un valle y literalmente va a correr sangre por ese valle. Entonces, aunque hemos mencionado ya varios lugares, también recordemos que la extensión donde se ubicarán los ejércitos es muy largo, y el blanco principal será destruir a Israel. Entonces, vemos con la cita de Zacarías 14:4 y Apocalipsis 19, encontramos que se cumplirá la palabra que dice que el Señor volverá a la tierra, descenderá sobre el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén y destruirá a todos los ejércitos. Es como estamos diciendo en este momento. Ahora voy a leer unos pasajes que nos van a seguir clarificando este panorama y también aumentando nuestra fe, como siempre digo, que si ya todo se ha cumplido, esto que es futuro también se va
a cumplir. Y mirando la imagen, me imagino que yo estoy ahí detrás del Señor, en uno de esos caballos viniendo en la segunda venida a la tierra. Es nuestra fe, ¿no es cierto? Entonces, Apocalipsis, voy a leer un pasaje que siempre me emocionó mucho, este pasaje, y dice, es en Apocalipsis 19 a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Por eso digo, acá voy a interrumpir el pasaje, por eso digo que yo me imagino en esta imagen que estamos viendo, viniendo con el Señor, porque dice que los ejércitos estaban vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. Entonces no va a hablar así de los ángeles, porque sabemos que los ángeles ya son ángeles perfectos que quedaron obedeciendo a Dios. Eso somos nosotros, viniendo ahí, como vemos en la imagen, con el Señor. Y sigo con el versículo 15, que dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ese lagar del vino es esa sangre que va a correr por ese valle, y lo que nosotros estábamos diciendo. Y saben que tenemos una reafirmación, tenemos en Zacarías 14:4, y se afirmarán en aquel día sus pies en el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén y al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. También este judío mesiánico también nos contaba que los geólogos, ya en aquella época que yo estuve en esa conferencia, él ya nos contaba que los geólogos habían descubierto que el monte de los olivos estaba agrietando. Así que vemos que poco a poco ya se va preparando el escenario para este evento final. Entonces, en resumen, y para concluir, quiero decirles que por qué los ejércitos se van a reunir en Armagedón, o por qué se eligió ese lugar. Y la respuesta es porque el objetivo de esos ejércitos que son enviados por el anticristo, que va a ser el gobernante que va a estar reinando en este tiempo final, entonces él va a estar mandando, ¿para qué? Para atacar y para destruir a Israel. Pero el Señor con su venida no va a permitir. Así que antes de llegar a atacar, tenemos ahora una imagen que va de acuerdo con Apocalipsis 19 al 21, y voy a leer como conclusión, y con esta imagen vamos a ver cómo concluye esta batalla del Armagedón. Después que el Señor, en su segunda venida al Monte de los Olivos, destruye todos estos ejércitos por todo ese territorio que ya vimos en el mapa, dice la palabra en Apocalipsis 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia
la bestia es el anticristo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vemos ahí la imagen. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca y del que montaba el caballo. ¿Quién montaba el caballo? Nuestro Señor Jesucristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y Apocalipsis 21 dice, vi a un ángel que descendía. Antes de leer esto, en el pasaje anterior, vemos entonces que cae ahí en el lago, primero es la bestia y el falso profeta. Y vamos a ver ahora a Satanás. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, yo estaba pensando como una conclusión a nuestro estudio de hoy, que lo que estudiamos hoy será cumplido en el futuro. Ahora yo estaba pensando, tal vez algunos piensen, ¿qué garantía tenemos que se cumpla? ¿No es cierto? ¿Y cómo nosotros sabemos que esto se va a cumplir? Bueno, yo quiero alentar a las personas que tal vez no entienden todo lo que nosotros hemos estado hablando o lo que vamos a hablar. Tal vez no entienden todo, pero la garantía de que se va a cumplir está en la misma palabra y en todo lo que la historia ya confirmó. Ya lo hablamos nosotros, ya dijimos que parte de Daniel ya está confirmado por la historia que se cumplió. Por eso les alentamos a aumentar la fe, porque la palabra dice no miente. La palabra es la que nos alienta a seguir creyendo y esperando que pronto se cumplirá lo que falta. Solo tenemos que escuchar las noticias. Si nosotros nos ponemos atentos a las noticias y ver que aún en nuestros días se están cumpliendo la palabra, que el Señor nos ayude a cada uno y que sigamos confiando y esperando en Él. No importa si nosotros no hemos entendido todo lo que es la batalla del Armagedón. No importa si no hemos entendido todo lo que hemos estado hablando, pero está escrito en la palabra y la palabra se cumple. Y eso es lo importante, poner nuestra fe en lo que ya se cumplió. Y si se cumplió, se va a cumplir lo que queda en el futuro. Así que el Señor les bendiga, que mi deseo es que el Señor les aumente la fe para que podamos seguir teniendo esa fuerza